Soy María Salomé Sac, trabajo para la Asociación Codeín Nahualá, que estamos acompañando el litigio que Santa Catarina Ixtahuacán ha iniciado contra la ministra de Educación de Guatemala por el reclamo a una educación bilingüe intercultural para la niñez de las escuelas de la antigua Santa Catarina Ixtahuacán. Hoy nos encontramos acá en la Corte Suprema de Justicia. Hemos evacuado vista pública en donde se escuchó tanto la opinión de los amparistas, del alcalde indígena que es el sujeto de derecho, también se escuchó la opinión del Ministerio Público sobre el caso y también la opinión del Ministerio de Educación, representado por el Viceministerio de Educación Bilingüe y por el abogado respectivo. Lo que pasó hoy es que de nuevo el alcalde indígena de Santa Catarina Ixtahuacán han venido a manifestar de nuevo la violación de este derecho a la educación bilingüe intercultural para los niños de la antigua Santa Catarina Ixtahuacán. Los señores magistrados escucharon la opinión y las palabras del alcalde indígena, señor Sebastián Huarchacep, quien manifestó que hay un problema en la antigua Santa Catarina porque no se ha incluido el desarrollo de la cultura quiché, mucho menos el idioma en el sistema de educación pública en las escuelas ubicadas en Santa Catarina. También el niño como amparista, quien es Damián Zipacná, también él manifestó la situación de la educación bilingüe en la antigua Santa Catarina Ixtahuacán, en donde él dice que a la semana recibe una hora de quiché, o sea, su cultura no está incluida, solamente se utiliza el idioma quiché para la transmisión de la cultura ladina. Es que se incluye el desarrollo de su cultura, de su idioma en todo el sistema educativo del nivel primario en las escuelas de la antigua Santa Catarina Ixtahuacán, que el Estado no ha asumido su compromiso con pueblos indígenas en garantizar una educación bilingüe intercultural, como lo reza la Constitución, como lo rezan los instrumentos nacionales e internacionales. CENEM también lo demostró que una política pública es efectiva cuando tiene un presupuesto efectivo, y en el caso de la educación bilingüe se ha encontrado que carece de presupuesto. El abogado del Ministerio de Educación dijo: por ejemplo, los niños que tenemos aquí presentes, los cuales desconocemos por qué no están ahorita recibiendo clases, sino que por el contrario desaprovechando el recurso que el ministerio está proveyendo en materia educativa en ese lugar. Sin embargo, nosotros consideramos que es un derecho del niño la participación y el reclamo de un derecho cuando le afecte una acción o una omisión de parte del Estado de Guatemala. Finalmente, nosotros valoramos la expresión del Ministerio Público. En relación a la educación bilingüe, esto está regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 76 y 66. Dichas normas establecen que en aquellas zonas predominantemente indígenas la educación deberá ser en forma bilingüe. Además, debe el Estado promover y reconocer el uso de los idiomas indígenas. La Ley de Educación Nacional, por su parte, en sus artículos 56, 57 y 58, regula que la educación bilingüe debe fortalecer la identidad y los valores de los pueblos. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas contenido en los acuerdos de paz también ha establecido por su parte que deben adoptarse disposiciones para proteger los idiomas indígenas y que el gobierno de Guatemala debe promover su uso. En ese sentido, el derecho a la educación bilingüe, reconocido como uno de los derechos individuales, además de estar reconocido en las normas constitucionales y ordinarias, está contenido en tratados internacionales, una serie de instrumentos de los cuales Guatemala es parte, entre ellos el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 28 establece que los estados partes deben adoptar medidas para preservar las lenguas indígenas. También existe la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 14 establece que las personas indígenas, en particular los niños, deben tener acceso a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. Y en ese sentido, el Ministerio Público solicita que el amparo se otorgue con el fin de garantizar el derecho que tienen los niños y niñas de esta comunidad a recibir educación bilingüe y que las medidas que se adopten para tal efecto sean tendentes a garantizar la plena efectividad de este derecho. Y por la forma en que se resuelve, pues se imitan las restantes declaraciones que el derecho corresponden conforme lo dispone la ley de la materia. Muchas gracias.